Bueno, un aplauso muy grande para aquellos que hacen que esto crezca, que sea rico y que sea algo tan lindo como la Iglesia Vida para Todos. Hay gente que vive celebrando, disfrutando una relación de pareja, una familia, y algunos vienen sufriendo una relación matrimonial o de familia. Y hoy Dios me ha puesto una palabra que como título no es una pregunta ni algo vago, sino una declaración de poder, una declaración de fe. Y esta declaración es: mi casa no se cae. Mi casa no se cae. ¿Sabe quién define si la casa se cae o no se cae? No son las circunstancias, no son las crisis, sino los que definen si la casa se cae o no se cae somos nosotros mismos, ¿sí? Abrí la palabra de Dios, hay dos citas, una está en el Nuevo Testamento, otra en el Antiguo, y es curioso que hay una línea, un hilo conductor que conecta estos dos pasajes de la Biblia. Mateo 7 habla de una parábola de Jesús, un cuentito bastante conocido, pero aplicado tiene una verdad tremenda que puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestras relaciones matrimoniales y familiares también. Y el segundo verso está en Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 14, verso 1. San Mateo 7:24, en los formatos que tengas, si me quieres acompañar, dice lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dijo Jesús, será semejante a un hombre sabio que edificó. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los vientos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundamentada sobre la roca. Y el que oye estas palabras mías, también dijo Jesús, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, ignorante, que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron las lluvias, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y la casa cayó y fue grande su destrucción, y otra versión dice, y fue grande su ruina. Viajemos para la máquina del tiempo hacia atrás y nos vamos a Proverbios 14:1 que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. A ver, ¿qué encontraron ustedes de conexión tácita, explícita en estos dos pasajes? Hay una casa en común, muy bueno. ¿Qué más? ¿Quién está en la casa? En Mateo hace referencia a un hombre. En Proverbios, a una mujer. O sea que hay casa, pero la casa es una responsabilidad de un hombre y de una mujer. Pero acá la palabra que define la estabilidad es sabiduría. El hombre sabio edifica. La mujer sabia edifica. Pero hay una posibilidad que pueda tener sabiduría o ignorancia a la hora de edificar mi hogar. Me hace acordar de una historia que seguramente muchos de ustedes conocen, que había un suegro que era arquitecto y no sé, para colmo de males, tenía un yerno que era constructor. Entonces se hizo como una especie de sociedad. El suegro era el jefe, el constructor acataba las órdenes, pero un día este señor mayor dice: me voy a retirar de la actividad, lo convoca a su yerno y le dice: te voy a dar la última obra, te la voy a encargar a vos para que me hagas la última obra. Después de esta construcción me retiro de la actividad. Entonces le da un gran diseño, le da un plano, le da un presupuesto y le dijo: ahora a trabajar, última obra que voy a hacer. Entonces este yerno parece que no le caía muy bien, el suegro dice: este encima que es mi suegro, es mi jefe, y se me las voy a cobrar, me las voy a desquitar en esta oportunidad. Entonces empezó a hacer la casa, y que no coincida con la realidad, que a veces sucede, empezó a abaratar no solamente la mano de obra, sino los materiales,
dejando algún resto por ahí para poner menor calidad. Yo sé que en Argentina esto no pasa, pasa en otros países por allá, que la gente paga, que hay un diseño, que hay un plan de entrega, pero estas cosas a veces suelen suceder. Entonces dijo este yerno, yo me las voy a pagar por todo lo que este viejo me hace, y llegó el tiempo, en tiempo y en forma, que le dice, suegro, acá está la casa, tome la llave, llave en mano, y el suegro le dice, bueno, esta es mi última obra, y yo aprecio, mi querido yerno, cómo tratás a mi hija, cómo llevas adelante tu hogar. Yo quiero honrarte, toma esta llave porque esta casa es tuya. Y le regaló el suegro la casa al tipo. O sea, de la manera que vos construyas, eso va a hablar de la calidad y de cuánto la construcción perdura en el tiempo. Nunca una crisis es una crisis inmediata, sino que tiene que ver con mi capacidad y mi sabiduría a la hora de ir edificando y sobreedificando. A nosotros se nos entrega tiempo, se nos entregan materiales, se nos entregan oportunidades, pero somos nosotros los arquitectos de nuestra propia vida. Es más, quizá no tenemos una responsabilidad tan directa, pero aún nuestro matrimonio tiene que ver con el éxito o el fracaso que puedo haber tenido, con algo de mi responsabilidad, porque todos somos edificadores. Entonces, vemos en esta historia que hay unas mismas variables. Tiempo para construir, y dice que vino la presión, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron las tempestades. Pero lo que hay distintivo en esto es el fundamento. Uno tenía un fundamento endeble como la arena y otro un fundamento sólido como la roca. Y justamente, tarde o temprano, toda construcción, todo hogar, toda familia va a ser probada inevitablemente, independientemente de nuestro fundamento, independientemente de nuestra formación. Tarde o temprano la crisis va a llegar a nuestra vida. No es sorpresiva porque, como decíamos hace un momento, se construye día a día, para bien o para mal. Ahora, rápidamente yo quiero que compartamos juntos algunos fundamentos del necio. O sea, cuando nosotros estamos construyendo una familia y atado a eso nuestra satisfacción, felicidad, realización, pero bajo un fundamento incorrecto. Muchas veces el fundamento de la arena tiene que ver, número uno, con las emociones. Diga emociones. Qué linda la vida, llena de emociones. Hay que ponerle emoción a la vida. Dios no es emoción, pero Dios nos emociona. O sea, si vos no le pones un poquito de emoción, algunos son un poquito más serios por naturaleza. Las emociones son buenas justamente para eso, como la sal que le ponemos a nuestra comida para darle un poquito más de gustito, pero no sirven como un fundamento. Justamente esta sociedad dice que hay que vivir o disfrutar por lo que las cosas nos hacen sentir. Santiago, capítulo 1, 8 dice, siendo hombre de doble ánimo, este es inestable en todos sus caminos. Doble ánimo es emociones. A veces el ánimo está, diga, arriba, y a veces el ánimo está abajo. Somos seres humanos, nos expresamos con emociones, pero a la hora de construir un hogar, una pareja, no podemos manejarnos por emociones, porque las emociones son inestables. Pero el mundo maneja el amor en términos de enamoramiento. Usted dice, ¿va a estar en contra? No. Es un primer peldaño. En esa naturaleza que Dios puso en un hombre y una mujer, puso esa cuestión de atracción, y justamente enamoramiento tiene que ver con amor eros. Es un amor pasional, carnal, que lleva a intimar. Es parte de esa estrategia de Dios para generar esa atracción, pero es un primer paso. Dicen que todo ese proceso de enamoramiento que tiene que ver con eros, científicamente está comprobado que dura aproximadamente 2 años. Después hay que estimularlo, hay que alimentarlo, hay que
hacer todo un trabajo para que eso no muera. Pero naturalmente lleva 2 años. El tema con esto es que si el mundo te dice que vos tenés que sentir y la pareja te tiene que hacer sentir, tenés un problema que a los 2 años, 3 años como mucho, cuando empieces a dejar de sentir, vos decís, me equivoqué, no amo a esta pareja, tengo que cambiar de pareja. Y conozco y tengo amigos que han renunciado a vivir en matrimonio porque dicen, yo necesito emociones, y son gente que finalmente, desgraciadamente, viven una vida promiscua tratando de mantener ese nivel de emoción constante y no logra establecer una relación estable en la vida. Y justamente lo que la palabra, el fundamento de Dios me dice, funciona el enamoramiento, pero el fundamento tiene que ser amor genuino. Es el ágape, es donde no tengo que ver con mis necesidades, mi propia satisfacción, sino tiene que ver con trascender mi necesidad y pensar en el otro. Por eso ese amor ágape que tiene que ver con Dios no tiene que ver con un Jesús que pagó un precio por lo que le costaba a él, sino por lo que iba a generar en el necesitado. De tal manera amó Dios que dio. Estaba pensando en el mundo, estaba pensando en lo imperfecto, estaba pensando en una necesidad ajena, pero que tenía que resolverla, y tomó esa decisión. En el enamoramiento yo lo siento, pero en el amor ágape genuino de Dios, el amor se procesa, se decide y voluntariamente se ofrece. El fundamento en la arena es pura emoción nomás. Es interesante que cuando 1 Corintios 13 habla del amor, habla de cosas que casi de manera imposible no puede llegar uno a manifestar ese tipo de amor. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Te das cuenta que si hay necesidad de emoción, si ese tipo de amor tiene que ver con una satisfacción personal, no va a salir naturalmente. El amor ágape tiene que ver con una actitud y una decisión. Y termina 1 Corintios 13, me impactó cuando estaba leyendo esto. Dice, y ahora permanecen. O sea, hay emociones, sentimientos que no permanecen. Al contrario, como dice Santiago, son emociones inestables. Pero acá Pablo dice, permanecen la fe, la esperanza, y lo que permanece es el amor, o un amor genuino solamente es el que permanece. Estos 3, pero ¿cuál es el mayor? Dijo Pablo. Si una pareja fundamenta su relación en una emoción, tarde o temprano la casa se va a caer. Pero la casa que permanece es aquella que ejerce no solamente la esperanza, no solamente la fe, sino el mayor de todo esto, que es el amor. Eso permanece. Segundo fundamento del necio, el fundamento de la arena, es una comunicación insuficiente, porque comunicados estamos, gestualmente, verbalmente o como sea, hay cierto nivel de comunicación. Pero un fundamento inestable es cuando la comunicación es insuficiente. Y hay algo interesante, a través de las redes y a través de toda la tecnología que tenemos en nuestro mundo moderno, nosotros estamos conectados, y quizá en una casa, papá, mamá, esposo, esposa, también están comunicados. Es interesante que la comunicación a veces parece ridícula. El chico está con los jueguitos ahí en la pieza, mamá está cocinando y papá anda a saber en qué anda. Pero a la hora de invitarse a comer se mandan un mensajito de texto. ¿Conoce alguna casa así? Que al nene le dice, nene, deja los jueguitos. No escuchó. Nene, peor es, y le digo que esto también es la realidad. Mi amor, deja los jueguitos. Hay muchos grandulones que no pueden dejar los jueguitos, te puedo asegurar. Adicciones, tema para otra vez. Hoy estamos conectados porque compartimos información. Pero la comunicación es otra cosa. Estamos conectados pero incomunicados, porque la comunicación tiene que ver con la lectura entre los dos corazones. Estoy interpretando, estoy manejando
esa sensibilidad donde sé que sentís, sé que te está pasando. Y eso no sale con un mensajito de texto, eso sale con tiempo de calidad, con un diálogo, con un momento donde me tengo que desenchufar, me tengo que desconectar de otras cosas que nos abruman hoy en día para poder leer, mirar e interpretar el corazón de quien tengo al lado. Génesis 1:28, es tremendo esto, es maravilloso el descubrimiento. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿Quién los bendijo? ¿A quién los bendijo? Dios bendice una relación matrimonial. Fue la idea de Dios, no solamente era para que se den compañía el uno al otro, sino para que ejerzan propósito. Y dice, que Dios les dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. En una palabra, Dios les está diciendo, mi bendición significa reinen. Si Dios va a bendecir tu vida, si Dios va a bendecir la tierra, si Dios va a bendecir personas a través de tu ministerio, Dios lo está pensando en función de un reino que se manifiesta a través de un matrimonio con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno que el hombre esté solo, porque hay áreas, hay oportunidades, posibilidades que se deben ejercer con este uno de Dios. Ahora, estaba Adán y Eva en el huerto, pero empieza capítulo 3 de Génesis diciendo, pero la serpiente era más astuta, Capítulo 1 y 2, básicamente hay dos intérpretes de la historia. Capítulo 3, ¿qué pasó? Alguien se metió, alguien astuto se metió en esta historia. En este caso dice que era la serpiente. Y cuando perdemos la comunión del dos, perdemos la autoridad. Cuando ese dos está resquebrajado, la casa se empieza a hundir. Porque la bendición de Dios viene cuando ellos están en unidad de propósito y están bajo el agrado y la bendición de Dios. Cambió la historia en Génesis 3. Hay alguien que se entrometió porque hubo una comunicación insuficiente. Perdieron la conexión, perdieron la capacidad de leerse, de ver en qué andan, qué están pensando, qué necesidad tiene. Jamás Adán se dio cuenta que una posibilidad de Eva era querer comerse una manzana. Él andaba pensando en qué nuevo jueguito de la Play 4 tengo que bajar a menos costo. Él estaba pensando en el partidito de pádel, que no está mal, pero se olvidó de que en casa tenía alguien con una necesidad que él nunca la tuvo en cuenta. Ella se quedó haciendo sus labores en casa, nunca se dio cuenta que su hombre anda trabajando, anda en la calle y que tiene una sexualidad y que tiene una necesidad. Y como dijo Pablo, que no debe ser negada del uno al otro. Se nos complicó. Una pareja con comunicación insuficiente, porque alguien se entrometió en la comunicación, es un fundamento y la casa se puede llegar a caer. Y acá comenzó una guerra civil familiar. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará o no perseverará o no permanecerá. Cuando hay una brecha, se cae la autoridad, se cae la comunión. Dios no puede bendecir un reino dividido. Todo reino dividido no permanece. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de esto? Probablemente todos los que forman parte de ese vínculo familiar.
pero el todo tiene un uno, que somos cada uno de nosotros. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Dónde comienzan los problemas? ¿Será que el problema es la suegra, el suegro, la vecina, el vecino? ¿No es de sus propias pasiones las cuales combaten? Las pasiones, lo personal, lo que me moviliza, pero probablemente no me conecta con el otro, es lo que combate. Hay una pelea, hay una guerra interior en los miembros. Y Jesús dijo también a sus discípulos, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible no vivir con cierto nivel de problemas. Toda relación inherentemente tiene la posibilidad de un conflicto. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Dice, pero ay de aquel por quien vienen los conflictos. Cuando vuelvo a Génesis 3, me sale una frase que es, cuidado con los terceros, cuidado con los terceros. ¿Quiénes son los terceros? O terceras. Puede ser tu suegra, tu suegro, porque la palabra de Dios, independientemente de lo geográfico donde vivas, dice, si querés ser uno, deje a su padre y a su madre. Te dice que los honre, o sea, no te está diciendo que te aísles de ellos. Pero tu hogar es tu hogar. Ahora es el hogar de tus papás. No es tu casa. Esta es tu casa. Cambiaste de techo, cambiaste de autoridad. Cuidado con los terceros. Puede ser un amante. ¿Cómo no? Pastor. ¡Ja! Cuidado. Quizá amante no en términos textuales. Pero más de una vez el viejito va a trabajar a alguna casa y hay una muchachita y se la da de pibe de 18. Viejo, ya estás viejo. Los hay, no están afuera. Flirteando, dando a entender. ¿Quién serán? Terceros. Una amiga, un amigo que parece que tiene la filosofía de vida más interesante. Guarda con los terceros. ¿Sabes cuál es el peor tercero? Diga, la serpiente. El peor tercero es Satanás. Porque los pleitos, las guerras vienen de nuestras pasiones y Satanás, ¿sabe qué hace? Trabaja con nuestro material. Trabaja con nuestra humanidad, nuestra bajeza, nuestra inclinación al pecado. La viborita era la figura de que Satanás quiere dividirte tu reino, quiere neutralizar la promesa de Dios, te quiere quitar la autoridad del reino. Y nosotros somos los que abrimos la puerta al enemigo, a esta serpiente antigua. Y esta vino a robar, matar y destruir. Detrás de cualquier cuadro que está dividiendo tu hogar, está Satanás reinando, dividiendo, porque él vino a robarte la felicidad, la unidad, viene a matarte esa relación y a destruirte todo un hogar. Por eso Efesios 4 dice, no le den lugar al diablo. ¿Sabe qué significa no le den lugar? No le den oportunidad al diablo. Iba a decir, ¿a cuántos Dios le está hablando? Bajen las manos. Es más, alguien me subió este púlpito acá, yo lo había dejado ahí, porque no soy quien para enseñarte. Estoy en el mismo nivel, en la misma pelea que vos, ahí. Y una pareja comunicada finalmente tiene autoridad sobre Satanás. Ay Dios, esto va tremendo. Número 3, esta la apuramos. Un fundamento inestable, el dinero. Dicen que el dinero, así como la invasión de terceros y otras cuestiones, es algo que divide, que hace caer un hogar. Ahora, 1 Timoteo 6:17 dice que no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esperanza, riqueza, fundamento inestable. Si el tema dinero define mucho de tu pareja, vos estás fundamentando, dándole un mayor nivel de influencia al dinero que no debería ser. Las cuales son inciertas,
sino debemos poner la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Mientras Adán y Eva se disputaban todos, estaban perdiendo el paraíso y el paraíso les daba todo. Pero cuando se fragmentaron empezaron a tener problemas de plata. ¿Por qué? Porque el Señor te quita de la bendición, fuera del paraíso, ahora labure, sude, tenga dolor, empiece a quejarse, a echar la culpa, empiece a sufrir. Y muchos están queriendo fuera del paraíso tener la bendición de Dios que la han perdido y ahora sí el dinero empieza a ser relevante en una relación. Alguien dijo, con mi mujer no tenemos problema de dinero, tenemos problemas de relación. No existe el problema de plata en sí. Lo que hace el área dinero es revelar la brecha, la fisura que hay en una relación, porque la plata es viento y lluvia, es presión. Cuando de pronto hay situaciones apremiantes, cosas que no estaban en el presupuesto, alguien que no te pagó. Cuando hay tema de plata, en realidad manifiesta a veces un problema en el dinero. Y como bien dijo Gaby, todo el tema del dinero gira alrededor de la seguridad, de la estabilidad emocional, pero en realidad el dinero prueba la solidez de una relación. Vos no tenés problema de plata, tenés problema de relación en todo caso. Y el cuarto y último es el descuido espiritual. Te descuidas espiritualmente, es un fundamento que no te va a sostener, no te ataja la casa. Primera Pedro dice, ustedes maridos, o sea, no es para todo esta palabra, no te agarres la bendición si no calificás. ¿Va de nuevo? Ustedes, diga, maridos. Buscame el sinónimo que sea, pero acá dice eso. Vivan igualmente con ellas sabiamente. ¿Cómo se edifica la casa? Sabiamente. O sea, cuando sos sabio, varón, en tratar a tu mujer, tu casa va para arriba. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El matrimonio es más que una relación civil, es más que ser codueños, socios de los mismos bienes. Es mucho más el matrimonio que compartir un lecho, de compartir intimidad. Es mucho más que una unión carnal. Dice que somos coherederos de la gracia de la vida. Entonces, el matrimonio de bendición es un ente espiritual. Y desde el momento que Dios está en el aparador y Dios no es prioridad en la casa no se puede quedar en pie, se va a caer. Porque no la sostenés con sexo, no la sostenés con plata, no la sostenés con otra cosa que no sea que Dios sea fundamento de esa casa. Descuido espiritual. Ahora, si Dios no es prioridad en la casa, sonamos. Mateo 6 dice, busquen primeramente, número uno, el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la promesa? Que todas las demás cosas serán añadidas. Primero buscar el reino. Usted está pensando, oh sí, no puedo dejar de congregarme. ¿Es cierto? ¿Será que no debo dejar de orar? No debo dejar de... Obviamente que si todavía tenés problema con congregarte, estás en el ABC primario de la fe. ¿Sabe la cantidad de mensajitos que hay que darle a grandulones espirituales? 10, 20, 30 años, ¿sí? Congregate a las 10 en Alem. Olvídate. No entendiste reino todavía, sí. Ahora, cuando es prioridad, ¿será eso? Un autor que estoy leyendo dice, Jesús habló un par de veces sobre la iglesia, pero habló cientos de veces sobre el reino. Tiene que ver lo que hacemos en la iglesia con la casa, pero tiene que ver cómo se manifiesta el reino. ¿Y qué es el reino? Dice Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, si en casa estás peleando por plata, por cuestiones estas tan terrenales, te quedaste a un nivel bajo de reino, sino que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el reino sea primario significa, además de todo lo que haces para el reino,
Pero el reino se establece cuando en la casa hay justicia, cuando en casa hago lo que es correcto, cuando asumo mi compromiso como hombre y mi compromiso con mujer. El reino es primario en mi casa cuando hay paz. Hijos de la paz. El reino de la paz. ¿Qué es paz? Cuando yo perdono. Si hay conflicto, ay, es que yo me siento agraviado, es cierto. Pero no se ponga el sol sobre tu enojo. Tenés que resolverlo. Si hay paz en tu casa, si el reino es primario en tu casa, vas a perdonar, vas a soportar y el amor cubre multitud de faltas porque te casaste con una y con un imperfecto. Ahora, si primero tengo esto, si el reino es primero en casa, lo demás viene solo. Decirle al que tenés al lado, lo demás te viene solo. Porque cuando hay paz, hay gozo, hay amor, hay presencia de Dios en la casa prospera. Te doy testimonio, diga, la casa prospera, la casa prospera. Tremendo es todo esto. Si estos fundamentos, usted me está diciendo, pastor, apúrese. Pero si estos fundamentos fundamentan tu pareja y tu casa, te profetizo el final. Se cae. Si la fundamentan las emociones, si hay una comunicación insuficiente porque hay una brecha que alguien ocupó, si el dinero me define el hogar, si hay un descuido espiritual, la casa se puede caer. Pero no nos vamos sin el fundamento correcto. Fundamento del sabio, fundamento en la roca. Número 1, propósito de Dios. ¿Para qué te casaste? ¿Qué fue lo que respaldó una decisión matrimonial? Para algunos una necesidad de no estar solo, que estaba linda, que estaba lindo, que quiero ser feliz, que tengo muchos sueños, que quiero tener hijos, que tengo una casa y la casa no puede estar vacía. Una pareja que fue unida por Dios establece un propósito de Dios. Y cuando la pareja está fundamentada en un propósito, una idea, un proyecto de Dios, la casa no se cae. Pero si no quieren servir al Señor, dijo Josué, elijan hoy. ¿A quién van a servir? Si a los dioses de tus antepasados, si vas a reproducir tus influencias, porque muchas parejas es una extensión de lo mal que ya viven los padres, las madres. Y encima padres y madres con parejas con procesos defectuosos se la quieren dar de consultores espirituales y matrimoniales de sus hijos. O a los dioses que viven en esta tierra. ¿Querés vivir como vive el mundo? Te profetizo el final. Viste, sí, es lo mismo, casarse que no casarse. Hay que constituir, lo leímos en un librito recién casado, una constitución familiar, una carta magna. La constitución es lo que establece un gobierno. Y nada sucede si no está avalado por esa constitución. Consejo de amigo, escribilo, en serio. No puede ser un trabajo de tonto. Escribí. En esta casa el reino de Dios es primero. En esta casa hemos decidido que yo solo, pero ahora me casé, ahora y mi casa, y me pongo de acuerdo con la otra, yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando te venga la otra, que no, el domingo a la mañana en nuestra familia comemos el asado, en mi casa, mi constitución, el propósito de Dios, acá servimos a Dios. Acá establecemos el reino de Dios. Acá en esta casa me la manda el Señor, no me la manda ni la suegra, ni el suegro, ni el amigo, ni la idea y el proyecto y la filosofía que vos tengas. En esta casa hay fundamento, porque vos le cambiás el fundamento y la casa se te cae, viejo. Y después andá a cantarle a tu amigo, a tu amiguita, a tu suegro, a tu familiar, pero la casa establecida en palabra no se cae. Amén. Confecciona una constitución familiar. Hay un tal Obed-Edom, ¿lo conoce a este? Porque el segundo punto, una casa no se cae si la casa cultiva la presencia de Dios. Obed-Edom.
Obed-edom era un hombre que pobre estaba peleando una guerra que no sabía para qué era. Estaban destartalados. El rey estaba en pecado. Todo un desastre. El arca de Dios, porque cuando andamos metidos en pleitos, guerras, en pasiones desordenadas, la presencia de Dios queda en la esquina. Pero dijeron, hay que traer el arca y no tenemos templo, no tenemos nada. Y este pobrecito que estaba mirando el techo dijeron, ¿vos tenés lugar? Sí, tengo una piecita al fondo, vamos a poner el arca ahí. Y bueno, le ponen el arca y acá está lo que dice la palabra, cuando está la presencia de Dios en la casa. Dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, solamente 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando la casa está llena de la presencia del Espíritu Santo, la casa es bendita, prosperan todos. Amén. Acá tengo un problema, otro día se lo voy a aclarar porque el Señor me está movilizando. Que hablamos de Espíritu Santo como el Padre Nuestro que decimos en memoria. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. El Espíritu es santo. No habita en cualquier casa. El Espíritu es santo. No habita en cualquier pieza. ¡Qué silencio! ¿Alguna vez lo pensaste que es santo? Limpia tu vida, limpia tu casa. Porque aquel Pérez Usa, el anterior a Obed-edom, que menospreció lo que es santo, ya sabe cómo terminó. Hay que limpiar la casa. El lugar es santo. Prepare un lugar santo. Sin santidad, ninguno verá al Señor. Dios no necesita tu propaganda. Dios no necesita tu aval. Él necesita un lugar. Señor, ¿quién entrará en tu lugar santo? No entra cualquiera a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo no habita en cualquier casa. Hay películas, hay musiquita, hay jueguitos, hay conversaciones, hay amistades, hay influencias que no todas manifiestan el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición? Limpie la casa. Tercer fundamento, confíe en la obra de Dios. La confianza en Dios es un fundamento que te va a sostener en el tiempo de la lluvia, de la presión, de la tormenta, del vendaval. Muchas veces no tenés una respuesta inmediata de parte de Dios para entender lo que está sucediendo. Yo creo que con esta palabra vas entendiendo qué cosas han dado cierta inestabilidad a tu hogar. Pero sí es cierto que el tiempo de la confianza es el tiempo de la fe, de creer que por encima de cualquier crisis que yo esté pasando, Dios sigue obrando y su propósito se va a ir cumpliendo. Porque hay una promesa que dice, tú y toda tu casa serán salvos. ¿Cuántos reciben esa promesa? Hay promesa, pero hay que saber esperarla. Dice Gálatas, mejor dicho, Filipenses 1:6, confiando en esto. Otra versión dice, estando persuadido. Cuando estás persuadido, convencido, estás confiado. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese. Paciencia, tranquilidad. ¿Tenés problema con tu marido? Tenele paciencia. El Espíritu Santo empezó a obrar en él y va a seguir obrando. Déjalo que el Espíritu obre. Ora más por él, ora por ella. Tus hijos son hijos de tu bendición. No son algunos que son bastardos, criados como sea en la vida. Hay un Espíritu de Dios que lo está persiguiendo. Porque la palabra de Dios dice, ¿a dónde me escaparé de tu presencia? A donde yo me vaya, me vas a alcanzar. Tus hijos nunca se van a poder ir tan lejos del Señor como la presencia del Señor les alcance. Pero tené confianza. Hacé lo que tenés que hacer. Orá, perseverá. Seguir estando persuadido. Número 4. Una casa no se cae cuando sembramos lo que queremos cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
lo que estás viviendo no tendrás parte. Hiciste cosas, sembraste, marcaste la vida de tu hogar, el ambiente espiritual. ¿No habrá necesidad o falta de arrepentimiento, de confesión? Hay maldición que no se rompe porque guardaste el pecado. Dios está obrando, Dios está hablando. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué es lo que vos querés? Sembralo y esperalo. Y el último, obviamente, el número 1, 5 en nuestra lista, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La casa no se cae cuando en la casa se define por un propósito de Dios. Esta casa, este matrimonio fue llamado para esto. Esto es lo que nos define. Y eso filtra todo. Nuestra economía, nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestro tiempo. La casa no se cae cuando cultivo la presencia de Dios porque el lugar es santo. La casa no se cae cuando confío que Dios está obrando y completando su obra en mi cónyuge, en mis hijos. La casa no se cae cuando estoy sembrando y los sembradores lo hacen con lágrimas, pero van a cosechar lo que sembraron con regocijo. Pero la casa no se cae cuando la roca es Cristo. ¿Y sabés qué es Cristo? Es la palabra. Si vos vivís en la palabra, vivís en Cristo. Si la palabra se manifiesta en casa, Cristo vive en la casa. Si no, será tu teología, tu religiosismo, tu hipocresía, tu cara durez, tu convencimiento. El Señor no es tonto. El Señor no es que lo voy a seducir con una poesía. Él es celoso, nos anhela celosamente. Yo habito en la santidad, yo soy el alto y el sublime. Yo no convivo con el pecado. A lo bueno llaman malo, lo malo bueno. O sea, que probablemente al pecado y se le llame algo bueno. Lo dice la gente, no lo dice Dios. Jesús es la palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No te emociones. Jesús es la palabra, es el verbo de Dios. Pero si sobre este fundamento alguno edifique con otro material, la obra de cada uno será manifiesta, la obra de cada uno, tal cual sea, el fuego, lluvias y vientos, la probará. Tu palabra es verdad. Usted está en la palabra si anda en la verdad. Si usted no está en la verdad, no está en la palabra, porque la palabra es la verdad. No es tu verdad, es la verdad de Él. Cuando la palabra me guía, no me guían las historias o lo que hace el otro. No admires al impío con su riqueza, porque tarde o temprano perecerá. ¿Usted piensa que el Señor al que hace las cosas mal lo da por inocente? No, cuestión de tiempo. Pero usted no sea tonto, no use como excusa el pecado, la distorsión del otro, para acreditar lo que usted está haciendo mal. Tu verdad, tu compromiso, tu matrimonio, tu casa, lo que sos, tu verdad, debe estar alineada a la verdad de Dios. Si no, no estás en la palabra. Y si no estás en la palabra, no hay fundamento. Y todo lo bueno que estás haciendo con los colorcitos de la otra casa, la casa cae. La casa cae. Y si no estás en la verdad, probablemente tu vida es una gran mentira. Puse una frase bruta que dice, en mi casa mando yo. ¿Cuántos dicen amén? Tenés razón, en tu casa mandas vos. Ahora, si vos mandás, vas a tener que establecer el fundamento. Fuera las emociones, afuera el dinero, la invasión de terceros, esa comunicación, esa distracción, todo lo que hemos hablado. Y vas a tener que decidir, vas a tener que definir que en la casa se llene de la presencia de un Dios que es santo. Que en la casa se establezca el fundamento del propósito de Dios. Yo y mi casa serviremos. Que acá vamos a sembrar lo que quiero cosechar. Pero sobre todas las cosas vamos a vivir bajo la palabra de Dios.
Dios. Eso me da garantía, me da el respaldo que todo lo que la palabra de Dios dice para los maridos, para las casadas, para el matrimonio, para los que estableció Dios bajo la verdad de su palabra, va a ser bendecido y prosperado. La mujer sabia edifica la casa, pero el hombre sabio edifica también la casa. Amén. Podemos decir: Señor, danos sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Santiago dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da. ¿Cómo es la sabiduría que Dios te da? La da abundantemente a todos y sin reproche. Esa le será dada.